El proyecto Ítaca es un proyecto pues, muy ilusionante que, como su nombre completo indica, tiene que ver con la inclusión social, con la traducción audiovisual y con la comunicación audiovisual. Y digo que es muy ilusionante porque su objetivo principal es el de mejorar la accesibilidad de los productos audiovisuales que disponemos hoy en día, mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidades sensoriales, tanto sordera como ceguera, y mejorar la accesibilidad que nos ofrecen los subtitulados para sordos o personas con discapacidad auditiva, y también la accesibilidad de la audiodescripción para personas ciegas o con discapacidad visual. Para ello pues, contamos con un equipo interdisciplinar que lideramos y coordinamos desde la Universitat Jaume I, pero que cuenta con investigadores de 6 universidades del ámbito español y con expertos de comunicación audiovisual, de traducción audiovisual y de accesibilidad. El proyecto de Ítaca tiene como objetivo mejorar esa accesibilidad, pero es imposible abarcar toda la parrilla televisiva y por tanto lo que en el momento actual, tras el estudio de mercado y tras ver qué es lo que se suele audiodescribir para personas ciegas y qué se subtitula para personas ciegas, lo que hemos hecho ha sido seleccionar una serie de formatos televisivos en los que creemos que esas mejoras pueden tener, por un lado, un mayor impacto en la sociedad y por otro lado una aplicación más práctica. Entre los formatos que vamos a analizar se encuentran los informativos, que hoy en día se subtitulan en directo, pero por ejemplo no se audiodescriben y por tanto queremos ver de qué manera se pueden incorporar mejoras en la guionización para que la información sea comprensible para personas ciegas, y en el caso de la subtitulación sí que es cierto que ella se subtitula, pero con una calidad en ciertos momentos no tan buena por las propia práctica profesional, y podríamos ver de qué manera se puede mejorar. Otro aspecto otro formato que queremos estudiar es el de los programas infantiles. Hay niños sordos, hay niños ciegos que necesitan aprender o disfrutar de esos contenidos de la misma manera que los niños normoyentes o los niños que no tienen ningún problema de visión, y por tanto es otro de los aspectos que queremos trabajar. Y también trabajaremos con documentales, reportajes, porque de la misma manera que en el caso de los informativos es uno de los formatos que menos se audiodescribe, porque por la forma en la que se producen no suele haber huecos de mensaje suficientes. Hemos pasado por una primera fase en la que ya hemos analizado las necesidades de las personas que tengan esa necesidad de accesibilidad, y a partir de ahí pues, vamos a analizar una serie de productos audiovisuales que hemos seleccionado pues, a partir de criterios como pueden ser productos que se emitan en franjas de máxima audiencia, o también dirigirnos tanto a público adulto como a público infantil o juvenil, y a partir del análisis tanto del punto de vista de la traducción audiovisual como de la accesibilidad como de la producción audiovisual, ver dónde se puede mejorar, ¿no? E incluir este tipo de mejoras. Y por tanto nuestro objetivo final es disponer de esos materiales manipulados que mostraremos a personas que no tienen discapacidad sensorial, a personas con discapacidad auditiva y a personas con discapacidad visual, para comprobar que esos cambios que hemos cometido no afectan de ninguna manera el disfrute audiovisual, y por otro lado realmente mejoran la accesibilidad.